bien, pues continuamos con la segunda charla de los polímeros. Hoy vamos a ver las aplicaciones de estos materiales y sus procesos de transformación, los principales, porque como se van a dar cuenta, son muchos. Bueno, como recordaremos, cuando hablamos de los materiales termoplásticos, decimos que se pueden fundir, se pueden reciclar fácilmente por procesos mecánicos. Por eso es importante su separación y surge la idea de clasificarlos originalmente en 7 grupos: el 1 para el PET, el 2 para el polietileno de de alta densidad, el 3 para el PVC, el 4 para el polietileno de baja densidad, 5 para propileno, 6 para poliestireno, y para los demás polímeros se utiliza el número 7, como por ejemplo el policarbonato, que es con el que se elaboraban los CDs. Muy bien, pues uno de los polímeros más comunes, que se llaman por eso commodities, es el polietileno, y hemos estado hablando de polietileno de baja densidad y el polietileno de alta densidad. La diferencia entre ellos pues es el número de ramificaciones que hay en la cadena y también la longitud de estas ramificaciones. Pero hay un tercer polímero o polietileno que es polietileno lineal de baja densidad, que tiene una densidad intermedia. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las propiedades de estos polímeros. Fíjense, la diferencia entre el polietileno de alta y baja densidad en cuestión de cristalinidad no es mucha, es prácticamente lo mismo, pero sí varía la densidad y el peso molecular. Y esto le confiere propiedades muy diferentes. El de baja densidad pues lo ocupamos para las bolsas o para artículos como botellas que no requieren una resistencia mecánica alta. Pero en cambio el polietileno de alta densidad, que tiene unos pesos entre 200 y 500.000 de peso molecular, pues se utilizan para los tubos de agua potable, los contenedores de basura, bolsas y empaques y botellas que requieren que sus propiedades mecánicas sean mayores. Y existe un tercer polietileno que se conoce como polietileno de ultra alto peso molecular, donde ya estamos hablando de 3 a 6 millones de peso de Daltons de peso molecular. Su temperatura de aplicación es mucho mayor. La ventana de aplicación puede ir desde menos 100 hasta más 80 grados Celsius la aplicación. Y lo que caracteriza este tipo de polímeros es que tienen un bajo coeficiente de fricción y resistencia a la abrasión. Por eso son utilizados, por ejemplo, en implantes. Ahí vemos su aplicación en implantes de cadera y en algunos engranes porque pues dado que son resistentes a la abrasión y a fricción, pues son muy útiles para la elaboración de este tipo de artículos. El polipropileno es otro polímero que se conoce como commodity. Lo podemos encontrar en las sillas, en la mayoría de los envases que tenemos y que son de uso para horno de microondas, porque pues tienen una mayor resistencia térmica y también química. Por lo tanto, hay algunas pipetas y algunos artículos de laboratorio que están hechos a base de este polímero. Otro polímero que es común es el policarbonato. Pues este polímero tiene muy buenas propiedades, propiedades superiores, por ejemplo, al vidrio, pero con la misma transparencia. Por eso se ocupa mucho en la construcción para techar, por ejemplo, las casas. Se ocupa en los faros de los vehículos, en hacer los CDs, lentes de protección e incluso cascos. El PET, habíamos dicho que también es un material que podemos encontrar de uso común y puede ser para uso textiles, como pueden ser algunos artículos que son impermeables a la humedad, y también puede ser hecho para envases. Y esto se debe a que tiene muy buena resistencia a disolventes, aceites, ácidos y a la humedad en general. Este polímero está sustituyendo al PVC, al polietileno de alta densidad e incluso al vidrio, porque pues es mucho más económico que estos. Otro polímero de uso común es el poliestireno y vamos a ver cuántos tipos de poliestirenos podemos tener. El poliestireno, que se conoce como cristal o grado cristal, que se caracteriza porque es transparente, y aquí estamos viendo la aplicación en vasos o en algunos tubos parecidos a los tubos de ensayo que usamos en laboratorio, pues se caracteriza porque tiene una temperatura de transición vítrea de 100 grados, es decir, arriba de los 100 grados se reblandece, ¿no? Y estos polímeros pues se caracterizan por su bajo costo, porque son fáciles de procesar. Sin embargo, pues son muy transparentes
pero son muy frágiles. Son de estos vasos que cuando los presionan pues se fisuran fácilmente y pues si adicionamos agua caliente lo que va a suceder es que este vaso se va a deformar porque a temperaturas arriba de los 100 grados pues el material tiende a reblandecerse. Entonces aquí no podríamos servirnos definitivamente un café hirviendo. En cambio, hay otro tipo de poliestirenos, como es el poliestireno que le llamamos sindiotáctico y que tiene que ver, no voy a entrar a detalle, de cómo están ordenados estos grupos funcionales en el polímero. Pero dependiendo del arreglo de la molécula, pues van a cambiar las propiedades. Aquí estamos hablando de temperaturas de fusión de 270 grados Celsius, es mucho más cristalino. Y este poliestireno pues tiene mejores propiedades mecánicas que el que vimos de grado cristal. Y hay otro poliestireno que es el poliestireno expandido. Este poliestireno lo obtenemos cuando durante el proceso de inyección de este material, que es lo que vamos a ver más adelante, suministramos pequeñas cantidades ya sea de un gas que se expande o un gas que esté en condiciones supercríticas, de tal forma que este gas pues se va a expandir en el interior del poliestireno y va a formar estas cavidades, dándonos a lo que conocemos como el unicel, que se utiliza mucho en la construcción y que es muy buen aislante térmico y acústico, y que se usa mucho para aligerar las losas en la construcción porque su densidad pues es muy baja. Y hay un cuarto poliestireno que se le conoce como HIPS o poliestireno de alto impacto, que este se caracteriza porque en realidad es una combinación de un poliestireno con polibutadieno, que es un elastómero que habíamos dicho que tiene la capacidad de absorber y disipar esfuerzos, de tal forma que pues combinan las propiedades de estos dos polímeros y tenemos productos que pueden ser con una apariencia similar a un poliestireno, son translúcidos, pero tienen resistencia de tal forma que si yo dejo caer un producto de estos, pues no se fracturan tan fácilmente como si tuviera solamente el poliestireno que es muy frágil. Estos HIPs pueden cambiar el contenido de polibutadieno o del elastómero en general y presentan diferentes, lo que llamamos morfologías, es decir, diferentes formas y tienen una forma como de salami, en donde aquí podemos ver el polibutadieno y lo que vemos en blanco aquí o en oscuro acá es la matriz, que es lo que está en mayor cantidad de poliestireno. Las poliamidas, por su parte, decíamos, bueno, se caracterizan porque es la unión de dos monómeros diferentes para dar origen a un monómero que tenga este grupo en particular. Y las poliamidas pueden tener propiedades muy diversas, desde estas poliamidas que se conocen como 6,6, que estamos familiarizadas con ellas porque se usa para la fabricación de medias, que fue una de las primeras aplicaciones, o para hilos, pero al tener alta resistencia al desgaste y temperaturas de deformación muy alta, alrededor de 1200 grados, pues la podemos utilizar, por ejemplo, para hacer tornillos en aplicaciones que requerimos que este material no se oxide o que no sufra ataques, porque tiene aparte una resistencia química muy alta, a excepción de ácidos concentrados. Otro tipo de poliamidas, para que vean la diferencia, pues es que son las aromáticas. Estas poliamidas aromáticas o aramidas son el Kevlar y el Nomex. El Kevlar, por ejemplo, son los que se utilizan, los hilos que se utilizan para hacer los chalecos antibalas, y el Kevlar son las que se usan para hacer la ropa antifuego o para hacer la ropa de motociclistas, donde van reforzados porque también tienen una resistencia a la abrasión muy alta. Bueno, los multicontactos, algunos contactos para la luz, botones, están hechos de uraformaldehído, así como algunas lacas que se utilizan para proteger madera, por ejemplo, de rayado. Y las vajillas que parecen cerámicos y que son en realidad de plástico están hechas de melamina formaldehído. Algunas aplicaciones de los elastómeros que habíamos dicho que son los polímeros, que son muy flexibles y que se someten a un proceso de vulcanización para poder tener otras propiedades. Algunas aplicaciones de estos pues es en mangueras de laboratorio que son hechas de látex
Las bandas de rodamiento y los costados de los neumáticos están hechos de polibutadieno vulcanizado. Los guantes y trajes de buzo están hechos de nitrilo y cloropreno. Y hay otros polímeros que mezclan las propiedades de un elastómero con un termoplástico. Y estos se conocen como elastómeros termoplásticos. Se clasifican en tres grupos: los TPUs, estirénicos y TPOs. Por cuestiones de tiempo vamos a ver nada más los primeros. Habíamos visto que los poliuretanos se forman con un poliol, que es la parte flexible, y un disocianato, que es la parte rígida de estos polímeros. Dependiendo de las características del alcohol o del poliol y del disocianato, podemos tener materiales muy suaves, como son las suelas de los tenis que vemos aquí, o las protecciones de los celulares, que ya no son tan suaves, pero siguen siendo muy flexibles, o bien materiales más rígidos como esta rodillera que vemos. Pero de manera general estos polímeros pues tienen resistencia a solventes, a la abrasión, son flexibles y tienen propiedades adhesivas. Ahora bien, ¿por qué procesos obtenemos los productos que conocemos y que están hechos a base de polímeros? Pues fíjense, los polímeros termoplásticos los podemos procesar por moldeo por inyección, soplo, compresión o extrusión. Los elastómeros por extrusión y moldeo por compresión. Los termofijos los podemos obtener por lo que conocemos como inyección reactiva o por compresión. Y las fibras las obtenemos, o hilos las obtenemos por un proceso que se llama spinning. Y vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. De manera general, el proceso de extrusión consiste en tener un equipo que tiene un tornillo sin fin, tiene varias secciones que están calentadas a diferentes temperaturas, de tal forma que cuando se alimenta el polímero por la torva, en este equipo se encarga de transportar, fundir, mezclar, presurizar y bombear este polímero ya fundido a una sección del equipo que se conoce como dado. Este es el proceso más común, digamos que es la parte central del procesamiento de los polímeros. Y dependiendo de la forma del dado, se pueden obtener pues diferentes productos, como son perfiles, tubos, láminas, películas y recubrimientos de cables. Para fabricar los tubos se utiliza un perfil de este tipo que se caracteriza por tener al centro un mandril, que es una parte metálica que desvía el flujo para darle justo la forma al tubo, y por dentro del mandril va un orificio en donde se aplica aire frío para mantener la forma del tubo. En el caso de los recubrimientos de cables, pues esta es la parte de la salida de la extrusora. El polímero fundido entra a una especie de tubo, que es un aditamento adicional a la extrusora, y dentro de este tubo hay un orificio por el cual pasa el cable, y de tal forma que el cable pues es recubierto con el polímero fundido cuando éste se jala a cierta velocidad, y además se aplica una presión de vacío para que se promueva la adhesión del polímero fundido a este cable. En el caso de las películas y también de las láminas se utiliza un dado plano que tiene, bueno, esta forma, y podemos tener una gran variedad de películas y de espesores para diferentes aplicaciones. Una variante de la extrusión es lo que se conoce como extrusión soplo, en la cual pues se sigue el mismo proceso que la extrusión de un tubo, solo que aquí el tubo es jalado todavía en su estado fundido, de tal forma que se estira, se jala, y por dentro de este tubo y bueno, del dado pasa una corriente de aire que se encarga de mantener justamente el espesor y el diámetro del tubo constante. Aquí podemos ver pues la imagen de un equipo de este tipo, en donde se observa cómo se obtienen películas delgadas, que es el proceso con el que se obtienen estas bolsas de polietileno negras, o las películas acolchadas. Una variante de este proceso de extrusión es con lo que se llama proceso de Parison, en donde se extruye el polímero y este polímero es prensado, por decirlo así, entre dos partes que forman un molde, y una vez que está cerrado,
se inyecta aire en esta sección de tal forma, aire caliente, de tal forma que el polímero se expanda y forme o tome la forma de la cavidad de este molde. Y una vez que se enfría, pues se retira, se abre el molde y se obtienen productos como son estos garrafones. Ahora bien, los hilos o filamentos se obtienen también por un proceso de extrusión en donde se hace pasar el polímero fundido a través de un dado o una placa que contiene orificios muy pequeños. Estamos hablando de aproximadamente 0.25 milímetros de diámetro. Entonces, estos filamentos son extraídos y son enfriados con aire antes de ser embobinados y esta es la manera en cómo se obtienen algunos filamentos, como pueden ser o hilos de poliéster y nylon principalmente. Y bueno, aquí mostramos la animación de cómo se está obteniendo, cómo se pueden obtener estos hilos. También por este proceso se obtienen lo que se llaman como películas, telas no tejidas, que es con lo que se elaboran los cubrebocas. Otro proceso para obtener productos plásticos es el que se conoce como inyección, que es el que se utiliza para tener ya productos en donde se requiere formas más específicas o más complejas y mayor precisión dimensional. Estos equipos están formados por dos unidades, lo que se conoce como el sistema de inyección y el sistema de cierre o molde. Y al igual que en la extrusión, pues el polímero consta de una tolva, de un tornillo sin fin, que es la unidad de inyección, que es por donde se transporta, primero se alimenta, se transporta, se funde y se comprime el material hasta llegar al otro extremo, que es la unidad del molde, que es la que se encarga de darle forma al producto. Este tornillo pues va unido a un motor, que es el que le da la potencia y el movimiento. Y pues tenemos el molde y contramolde en esta sección y vamos a ver cómo, bueno, los moldes son enfriados porque nos interesa que el polímero se solidifique, se enfríe y se solidifique antes de abrirlos. Entonces aquí estamos viendo cómo el polímero es transportado, fundido, y cuenta también con varios venteos en el caso de que hubiera gases, pues para eliminarlos, el material se inyecta en el molde, se comprime y luego este molde se separa y se deja caer la pieza. Y estos son de tal forma que este proceso está formado pues por cuatro etapas, que es la inyección del molde, el sostenimiento, el enfriamiento del polímero dentro del molde y finalmente la apertura del molde para la liberación de la pieza. Una variante del proceso de inyección es lo que se conoce como inyección reactiva, en donde se obtienen este tipo de productos como son las carcasas de los cajeros, algunos componentes con aplicaciones médicas, que aquí mostramos un tomógrafo, recubrimientos que son a base de poliuretanos o las carcasas para la distribución de bebidas frías. Generalmente están hechos estos materiales de poliuretanos o poliureas y decíamos, en el caso de poliuretanos, pues se tienen dos componentes, el poliol y el disocianato, que se inyectan a una sección de mezclado, se mezclan y una vez mezcladas se hacen pasar al molde y se calientan. Acuérdense que estos se tienen que curar, se tienen que reticular, tienen que reaccionar. Y una vez que han reaccionado y que se tiene ya el polímero formado, pues los moldes se separan para justamente dar forma a estos productos. El proceso por el que se obtienen lo que se conoce como blister, que son estas películas delgadas que tienen la forma del producto que se quiere proteger, como puede ser un foco o algunos artículos de papelería o pastillas en donde pues van acompañadas aparte el empaque de cartón o aluminio. Bueno, este tipo de blisters o de películas se obtienen con lo que se conoce como el proceso de termoformado, que se considera pues una operación secundaria a la extrusión de películas, ya que se va primero a extruir una película con el polímero que se desee
y posteriormente se va a calentar y se va a hacer que tome la lámina, la forma de una cavidad que está en la parte inferior, y esto se puede hacer aplicando pues medios mecánicos o aplicando presión de aire en la parte superior, o bien una presión de vacío, para que esta película se deforme y tome la forma de dicha cavidad. Para terminar, pues veremos el proceso de termoformado, que es con el que podemos obtener algunas piezas como son los cofres de vehículos premios, los partes delanteras de trailers, y este proceso es con el que se obtienen o se fabrican los neumáticos o las llantas, y que se caracteriza porque, bueno, se tiene un molde, un contramolde, y dentro de ellos se pone un polímero que generalmente es un termoplástico o un termofijo. Se cierra a presión este molde y contramolde y se calientan para que el material se entrecruce, en el caso de los termoformados, termofijos, o se vulcanice, como es el caso de los elastómeros, para dar origen al producto final. En este caso, pues la apariencia o la terminación que tengan los moldes juega un papel muy importante en la apariencia del producto. Deben de ser terminación espejo y generalmente tienen un recubrimiento de níquel para hacer que el producto pueda separarse de la superficie del molde y del contramolde con facilidad. Pues espero que les haya resultado de atractiva esta plática, y queda abierta la sesión para las preguntas que puedan tener. Gracias.